Bienvenidos a Un Paso Adelante, un video podcast donde conversaremos con personas que se mueven todos los días para construir un mejor futuro. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Trabajar de su mano me llena de optimismo, esperanza y confianza. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Muy contentos de estar acá en este video podcast. Y tenemos hoy, en nuestro primer video podcast, a Ana Fernanda Mayhuasca, una de las economistas más influyentes de nuestro país. Y vamos a hablar de un tema de toda la relevancia, y es profundizar en todas las oportunidades que tenemos en materia de competitividad. Ana Fernanda, hola y bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Mauricio, pues mil gracias. Qué emoción y qué susto estar estrenando. Muchas gracias por esta invitación. Me tienes que tratar con mucho cariño porque esta es la primera vez que lo hago, entonces estoy también experimentando y aprendiendo. Siempre te trataré con cariño. Bueno, esa es parte central de la competitividad de un país. Así debe ser. Y fíjate que la verdad es que queremos es que cada una de las personas que se sienten en este video podcast le cuenten a nuestra audiencia de cómo impulsar los diferentes temas que generan desarrollo económico sostenible en nuestro país. Y claramente el tema de competitividad es uno de ellos. Tener a esas personas que todos los días se levantan y crean futuro. Eso pues es realmente muy importante. Entonces, un placer que estés acá y que desde el rol que tienes hoy en día puedas aportar a esta conversación. Y yo quisiera comenzar recordándoles toda esta trayectoria tan importante que ha tenido Ana Fernanda. Ana Fernanda pues es economista de la Universidad de los Andes y ha estado en diferentes roles. Comenzó su carrera en el Banco de la República, estuvo también en el sector financiero, en un fondo de pensiones, pero fue avanzando en su carrera y llegó a ser codirectora del Banco de la República. También en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno, fue viceministra técnica de Hacienda y directora de Regulación Financiera. Y en la Superintendencia Financiera se desempeñó como delegada adjunta. Entonces, pues una carrera increíble y hoy en día es la presidente del Consejo de Competitividad, una entidad pues de toda la relevancia que todos los días nos pone a reflexionar sobre la importancia de estos temas, porque es que la competitividad es del país y también de nuestras ciudades y de nuestras regiones. Y de nuestras personas, ¿no? Y de nuestras personas, así es. Y me gustaría, pero antes de comenzar con los temas de competitividad, Ana Fer, que nos cuentes un poquito de ti, de tus temas personales. Pues tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, pero sería bueno saber qué te gusta hacer en tus ratos libres, a qué te dedicas, cuáles son como tus hobbies. Uy, Mauricio. ¿Qué me gusta hacer? Lo primero que voy a decir para empezar en contra de los estereotipos. No me gustan las rutinas y en consecuencia yo no hago nada como siempre a la misma hora todos los días, pero me gusta hacer deporte, entonces hago deporte. No me gusta madrugar. ¿No te gusta madrugar? No me gusta madrugar. Esa es mi hora zen, es la hora en que yo pienso cosas entre que mi hija se levante y tengo que levantarme a hacer el desayuno y acompañarla y que me tengo que parar. Me gusta mucho pensar cosas. Yo sé que suena un poco abstracto, pero a mí me gusta pensar cosas, ir por ahí, ver ideas que veo en redes, del libro que me estoy leyendo o de un artículo de una revista y pensar cosas. Me gusta hacer deporte, me gusta mucho leer, me gusta ver películas. Tengo una hija y me encanta pasar tiempo con ella. Me parece andar con ella para arriba y para abajo, me parece un gran plan. Me encanta comer. Me gusta cocinar, pero me gusta más comer. A mí me encanta bailar. Es que me encantan muchas cosas. Qué maravilla, qué maravilla. Una vida súper integral. Y mencionas una cosa que es súper relevante y es sacar tiempo para pensar. Muchas veces la rutina, la cotidianidad, la cantidad de temas y reuniones que se tienen, etcétera, etcétera, no le permiten a uno pensar. Y sobre todo, Mauricio, si me permites, no te permiten imaginar. Yo creo que en el mundo nos vamos como llenando de estereotipos, de ideas,
como por ejemplo esa, que madrugar es como una parte integral de ser productivo. No, entre otras cosas, conocer el metabolismo propio es importante. No todas las personas funcionamos igual a lo largo del día, ni tenemos el mismo tipo de energías. Y cultivar la imaginación es fundamental, por ejemplo, para la creatividad y la innovación. Y es difícil imaginarse cosas si no estás como teniendo estímulos. Por eso, ver películas, leer libros, en mi caso novelas. A mí no me gusta leer cosas técnicas porque no es en ese espacio donde de repente digo, ¡ah! ¿Y si Ya te has hiciéramos leído esto? suficientes cosas técnicas. Sí, suficientes tengo yo ya encima. Entonces, me parece que a veces no ponderamos lo suficiente ciertas cosas porque no son las típicas de la productividad y la competitividad. Por ejemplo, los espacios culturales. Tener un sitio donde puedan ir a conciertos, donde de repente las personas escuchen una cosa y digan, ¡ah! Esto no me lo había imaginado. Eso emociona a la gente y eso es parte integral de los procesos de creación y de producción de las personas. Y creo que insistimos como en separarnos, como si hubiera cosas serias y cosas que no lo son. Y los seres humanos somos un paquetico. Y planteas dos cosas que además nosotros promovemos mucho en el banco, que es el bienestar. Tú sabes que ese es un concepto pues acuñado recientemente, pero de una profundidad gigantesca. Y mencionas tú, por ejemplo, estar con tu familia, con tu hija. Un tema de bienestar y hacer ejercicio, que lógicamente trae pues unos elementos muy importantes a la salud física y mental. Sí, la verdad es que yo creo que a la actividad a la que yo más tiempo y juicio le he dedicado en la vida es a conocerme, para saber qué me hace bien, qué me funciona. A todas las personas no nos funcionan las mismas cosas. Como te decía a la hora de hacer el ejercicio que hacemos, las cosas que nos distraen, la forma de estar incluso en familia. No todas las personas hacemos las mismas cosas, pero yo creo que es muy importante que uno sepa qué lo mantiene balanceado, porque eso te mantiene productivo. Sí. Pues Ana, tú eres una persona que está permanentemente en el spot, en medios de comunicación, en foros, en todas las regiones del país, hablando de economía, de competitividad, de diferentes temas. Pero yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál fue ese momento? Hoy en día mucha gente te conoce, pero ¿cuál fue ese momento en tu carrera que realmente fue como un diferenciador, que te llevó como a ese siguiente nivel que te tiene hoy en día con una persona que ha hecho una carrera absolutamente espectacular y que adicionalmente es un ejemplo en el liderazgo femenino? Pues muchas gracias por todas las flores, Mauricio. Difícil saber. Quizás una idea, la primera que se me viene a la cabeza es que la razón por la cual me cuesta trabajo escoger es porque yo soy el resultado de las apuestas de muchas personas y eso es algo de lo que no se habla tampoco lo suficiente. Las personas, importa quiénes apuestan por nosotros. Muchas personas apostaron por mí y les agradezco mucho. Y quizás una de las apuestas fuertes ocurrió en el Ministerio de Hacienda, probablemente ese paso de la Dirección de Regulación Financiera, un puesto ocupado por gente muy, muy, muy brillante, al Viceministerio Técnico de Hacienda. Porque ya en ese momento pasaba no solamente de un rol muy técnico que yo adoraba. A mí la Dirección de Regulación Financiera fue como si me hubieran dado una caja de plastilina. Absolutamente Sí, espectacular. es que es espectacular. Pero en Hacienda se empieza, en el Ministerio de Hacienda, que de hecho es una organización, una institución que está subdimensionada, como digo yo, es como cuando uno compra en vacaciones el pantalón talla 2 porque va a hacer dieta. Hacienda vive, es muy pequeño para todo lo que tiene que hacer. Todo pasa por ahí. Claro, y en consecuencia, si a ti te agarran 2 centímetros por ahí sentado, te acabas teniendo que hacer quién sabe qué cosas, porque siempre se necesitan manos y cabezas. Yo creo que ese paso al Viceministerio Técnico de Hacienda, tener que sentarme en lo que implica el momento en que ya los problemas no pasan por la solución técnica, sino por cómo balanceamos esto para que pueda ser posible. Ser más responsable de los equilibrios políticos. Las personas creo que de alguna manera piensan que lo político es algo como oscuro, como de los políticos, y le han ido poniendo unos tintes a lo largo del tiempo, pero la política, todo es político, porque todo tiene que ver con equilibrios de poder. Los que somos padres sabremos que política es hasta las discusiones que tenemos cuando decimos que no damos un permiso, porque son
discusiones de equilibrio de poderes. Yo creo que ese tránsito, Mauricio, fue muy importante en mi carrera. Tú tienes muchas virtudes y una es explicar las cosas muy fácil, de coquito, como Eso dicen por cuando le ahí. dicen a uno eso es el momento en que a uno la siguiente ya no la logra. Pero estoy seguro que esta la vas a lograr y es para ti, si nos puedes explicar qué significa ser un país competitivo. La forma en la que nosotros lo entendemos es que un país competitivo es aquel que nos da a todos la oportunidad de brillar como mejor podemos. Y uno de los ejemplos que yo doy, lo que pasa es que este ejemplo viene de alguien que le gusta bailar. Entonces, si a alguien no le gusta bailar, pues no le va a funcionar. Pero las personas que sí nos gusta bailar, hay ciertas canciones que son como nuestro momento en la pista. Porque esa es la canción que nosotros sí sabemos bailar, que nos gusta, etc. Esa sensación de que hay una plataforma que te genera el espacio para brillar, para ser la persona que te soñaste, esa persona a la que le conversas. Todos tenemos un espacio secreto en el baño cuando nos estamos bañando, mirando al espejo en el que nos estamos soñando algo. Seremos bailarines, estaremos hablando en una entrevista, yo qué sé. Esa emoción de ser lo que nos podemos soñar se logra en un país competitivo que te da las oportunidades de que tú logres ese potencial. Y por eso te insistí en lo de las personas, porque creo que cuando hablamos de competitividad, la gente de repente piensa en las empresas y en las grandes empresas además. Pero realmente quienes más productividad generamos, y la competitividad es como donde nos paramos para generarla, pues son las pequeñas empresas, las personas que están en esta lucha por encontrar el espacio donde se les brindan esas oportunidades. Me encanta cómo lo conceptualizas, además porque pones al ser humano en el centro. Yo creo que eso es muy relevante y aprovecho entonces para preguntarte por las nuevas generaciones. ¿Cómo esas nuevas generaciones pueden dar un paso adelante para mejorar nuestra competitividad? Y mejorarla teniendo en cuenta, Ana, temas como los desafíos tecnológicos que tienen de inteligencia artificial y bueno, de muchas tecnologías y muchas modas que seguramente pues irán evolucionando a lo largo de esta década de forma muy importante. Pues Mauricio, yo quiero arrancar un poco como por poner de presente algo muy importante respecto de esta nueva generación y de todas las nuevas generaciones. En algún momento, y ahí ya no me acuerdo por qué me acabé leyendo un libro que se llama El mito del hijo malcriado, del niño malcriado, algo así. Interesante. Y básicamente este libro, que suena como si uno se estuviera leyendo el libro porque el hijo de uno es malcriado, creo que si mi hija lo hubiera visto me hubiera matado, ahí sí hubiera sido malcriado. Lo que hace es contar cómo históricamente todas las generaciones previas, las personas mayores, de alguna manera tendemos a criticar a las generaciones que vienen. Porque a los seres humanos nos cuesta trabajo el cambio. Pues si no pensáramos que la forma de hacer las cosas es la nuestra, pues las habríamos hecho como el otro. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siento que de esta generación se dice que son de cristal, que esto y lo otro, los comparan con Neymar. Sí. Y Las redes sociales, los sí. influencers. Sí. Y como que eso no nos permite muchas veces ver primero que es una generación mucho más consciente de sí misma, con muchos retos, por cierto, porque esa conciencia más las redes, etcétera, hace que el tema, por ejemplo, de salud mental sea más difícil, pero que se fijan mucho en su bienestar, mucho más libres de cargas, de prejuicios, que lo que fuimos nosotros, por ejemplo, mucho más dispuestos a tomar riesgos por vivir esa vida que ellos de alguna manera quieren vivir. Y también veo, por ejemplo, en la comunidad del nuevo emprendimiento, que se llaman founders. Founders. O sea, empresarios, pero en inglés. Pero eso tiene lo suyo, eso cambia las narrativas y emociona y hace que se sientan dueños de una realidad distinta y eso importa. Total. Y yo los oigo hablar y a mí me genera fascinación sentarme y escucharlos. Muchas veces, primero que todo, los oigo hablar en ambientes donde unos le están compartiendo a los otros. Haz de cuenta cómo hicimos una cosa, cómo llegamos a la ronda de capital. Es una generación que enfrenta los problemas con una actitud mucho menos derrotista, si se quiere, pero además también los agencian, los toman en primera persona. Esta es una oportunidad para resolver. No me voy a quedar aquí esperando a que nadie me resuelva, no me voy a quedar diciendo que es que en este país,
De hecho, si hay una oportunidad de negocio, la aprovecho, con unos ambientes de colaboración más fuertes que los que teníamos antes. Y yo creo que hay muchas cosas de las que esta nueva generación se nutre que ya los hacen más competitivos. ¿Qué tienen que hacer? Usarlas, usar su capacidad de aprender del mundo. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo creo que cuando tú y yo estamos chiquitos somos conscientes que nuestras alternativas eran la cadena 1 y la cadena 2. Tal cual. Y a las 3 de la tarde, ninguna. Tal cual. La capacidad de ver el mundo, de aprender, de imaginarse cosas, de colaborar con personas que están lejos, en fin, de estas generaciones son mucho más, muchísimo más amplias que las que tuvimos nosotros. Yo creo que todo el tiempo estar mirando eso, las oportunidades en lugar de los miedos. Nosotros pertenecemos a una generación mucho más cargada de miedos. No sabría yo los motivos históricos, pero nosotros venimos mucho más cargados de la prevención. Quizás porque nuestros padres vivieron las guerras, es posible. Y en consecuencia, en muchos casos hay cosas a las que no nos arriesgamos. Nos preferimos estar más seguros que lamentándonos. Claro. Estas nuevas generaciones tienen un ímpetu distinto, se van a recorrer el mundo, hacen unas cosas Asumen más riesgos. Pues a mí es decir, yo estaba en un afán por graduarme de la universidad y entrar a trabajar, porque si no, ¿cómo íbamos a pagar las cosas? Las hubiera pagado igual, pero de pronto hubiera conocido Tailandia, yo qué sé. Creo que hay que aprovechar ese ímpetu de esta generación y empujarlos en lugar de limitarlos, en lugar de criticarlos, en lugar de todo el tiempo estar diciéndoles que es que sí son sensibles. Claro que son sensibles y probablemente son mejores personas en consecuencia. Sin duda. Y traes el tema además de colaboración, que es tan importante, porque fíjate que una organización o un país no es otra cosa que una red de colaboración. Y justamente pues eso está totalmente relacionado con la competitividad. Oye, cuando uno habla de competitividad muchas veces se fija uno en las barreras y en las restricciones que hay en un país. Y obviamente uno entiende que en Colombia hay muchas barreras, por ejemplo, para hacer negocios y limitaciones, y de cierta forma podemos ser percibidos como burocráticos. Si tú tuvieras que escoger... Podemos quitarle de cierta forma. Bueno, de cualquier forma. Somos, de todas formas. Si tú pudieras quitar una cosa, una barrera, ¿cuál escogerías? Pues seguramente hay muchas, pero ¿cuál crees que es muy, muy importante? Ese sería un concurso interesante. Sí. Poder priorizar eso está complejo. Está complejo. Así es. Pero si me apuras, yo diría que las inflexibilidades del mundo laboral. Explícame eso. Yo creo que de alguna manera cuando nosotros pensamos en cómo podemos regular, cometemos diversos errores. Uno primero es que pensamos que la mejor práctica está en otro país del mundo y nos saltamos el paso de entender que ese otro país del mundo está en una etapa de desarrollo y de muchas cosas distintas a este. Y entonces nos traemos quizás la camiseta que te pondrías cuando tú ya ganaste la carrera. Pues la camiseta que te pones después de que ganaste la carrera no es la camiseta que te tienes que poner para ganar la carrera. Y probablemente es una camiseta que está recién planchada, etcétera, limpiecita, pero es que tú necesitas la que puedes sudar para ganar la carrera. Entonces, creo que ahí hemos construido una serie de inflexibilidades que son deseables cuando ganaste la carrera, pero no son deseables para ganarla. Y hemos pensado que lo que tenemos que proteger de alguna forma es como el puesto de trabajo, como si yo te dijera, este es tu puesto de trabajo y va a tener esta lámpara y estos adornos y este vaso y estas cosas. Muy pensando en la rigidez de la que estabas hablando ahora. Claro, en lugar de a quien tenemos que proteger es a la persona. Al que tenemos que proteger es a este corredor. A este corredor tenemos que darle agua, pero en el camino. No tenemos que darle un puesto de trabajo con agua, tenemos que darle una cosita de esas de agua que sigues corriendo. Tienes que darle una camiseta cómoda, que además le funcione a esta persona, que no es igual a la que te funciona a ti. Y creo que seguimos persistiendo en esas rigideces porque nosotros hemos sido malos en solucionar los problemas a tiempo. Y tenemos un hábito que me parece aún peor, y es que entonces queremos solucionarlos a destiempo. Y al solucionarlos a destiempo empezamos a generar problemas contemporáneos. Entonces, por solucionar cosas que debí solucionar hace 50 años, pues poner esa solución ahorita es como, pues,
me estoy creando un problema para el día de hoy, porque pues, esa solución ya es anacrónica. Entonces, de todas las cosas, escogería esa porque pienso que a la gente hay que dejarla brillar. Y para poder tener más oportunidades y más oportunidades de brillar, las personas tienen que tener la flexibilidad de escoger lo que les conviene. Claro, todo sistema puede ser abusado, pero esta propensión que tenemos a que para controlar el abuso prohibimos todo, inflexibilizamos todo, nos lleva sistemáticamente a malos equilibrios y no con mala intención, pero con malos resultados continuamos regulando con esa lógica. Entonces, de nuevo, sería un concurso, pues, mejor dicho, los juegos del hambre. Los juegos del hambre. Sí, sí, sí. Pero yo escogería ese sobre todo porque sí veo una falta brutal de oportunidades que tú puedas acceder en realidad si vives aquí y con ciertas particularidades, si eres joven y si eres mujer en particular, tienes unos retos muy grandes. Muy bien. Ana, hace poco te escuché en un foro y dijiste una cosa que me encantó. Y es que decías tú, el mejor incentivo para la inversión es el retorno. Y asimismo decías, hay que tener mayor certidumbre para recuperar la inversión. En un país donde estamos teniendo unos problemas en materia de inversión ahorita importantes, ¿por qué no nos pones un poquito en contexto de esa afirmación tan interesante que hiciste? Pues Mauricio, arranquemos por el contexto histórico. Parte de las cosas que en ese momento estaba presentando es una gráfica donde se mira la evolución de la inversión como porcentaje del PIB. De todo lo que producimos, cuánto invertimos. Si estuviéramos en una economía como muy agraria, es bueno, pues entonces produjimos tantas libras de frijoles, ¿cuántos vamos a volver a sembrar para que haya más frijoles? Y ese porcentaje de inversión como porcentaje, esa inversión como porcentaje del PIB, discúlpame, llegó a un punto muy alto cuando estuvimos en los puntos más altos, valga la redundancia, de los precios del petróleo, pero de ahí en adelante ha venido cayendo. Entonces, primer punto, tenemos un proceso que ya lleva bastantes años del que no hemos logrado como sacar cabeza del todo. Segundo, esa inversión como porcentaje del PIB es fundamental porque, y yo aquí doy otro de mis ejemplos, pero para nosotros los que nacimos hace muy poco y aprendimos a manejar en el Amigo Fiel, en un Renault 4, un Renault 6, tú recordarás qué te pasaba cuando acelerabas como 80 kilómetros por hora. Se recalentaba. No, pues y además, no sé si te acuerdas que el timón empezaba. Y vibraba. Yo que soy bien chiquita, ya era como que ¿de dónde lo agarro? Porque el crecimiento potencial, es decir, la capacidad de andar en un carro rápido, etcétera, no estaba allí. El crecimiento potencial es esa capacidad que tenemos de manejar el carro rapidísimo sin que sin que se te recaliente, sin que se le empiece a salir el aceite, se te mueva la no sé qué. El crecimiento potencial de Colombia es muy bajo. Cayó justamente después de esa coyuntura. Sí, sí. Y ese crecimiento potencial, ese carro, se engalla con inversión. Así es. No con consumo, no con demanda, no con procesos en que te digo, no, ven, es que te voy a dar un subsidio para que vayas y compres, o con el perdón, pero nosotros no nos gustan mucho los días sin IVA, etcétera. Eso es puro consumo. Sí. Pero eso no es productividad, eso no te mejora el carro, eso no hace que el motor sea más fuerte, que tengas más estabilidad, que tengas más caballos de fuerza. Esa es la inversión. Ese era el contexto y lo pongo de presente porque creo que ha llegado el momento, y a mí me da emoción, que casi en todos los foros en los que participo yo hoy en día alguien te habla del crecimiento potencial y no solo del observado, porque el observado lo logras acelerando. Así se te desbarata el carro. Lo segundo es que el incentivo debe ser el retorno. Esa es la historia, la gente invierte para sacar un retorno, pero claro, yo tengo que saber que si voy a hacer esa apuesta, y esa es una apuesta que subestimamos. Yo creo que, claro, ¿quién apuesta? El que tiene el capital, o lo va a conseguir, pues. Y de alguna manera, no sé por qué nos ha ganado la historia de que esas personas o agentes son como oscuros. Sí. Y yo digo, pero pues no, o sea, que eso es lo que queramos ser cuando seamos grandes y nos dé un poquito de envidia. No quiere decir que eso no sean agentes muy importantes, porque de esas apuestas vivimos todos. Esa apuesta es el DJ que me permite a mí salir a bailar. Entonces, esa agente que apuesta, yo tengo que decirle, oye, vas a apostar y vas a tener un retorno. Y mantener las reglas del juego en el que tú puedes tener ese retorno. Y fíjate que aquí no hablé
ni de incentivos, ni de que te voy a tratar especial a ti, no te voy a dar un regalo para atraerte. No, te voy a dejar hacer tu apuesta con tu apetito de riesgo, con tu bueno o mal olfato para los negocios. Claro, y me puede ir bien o mal. Así. Y eso se nos olvida, ¿no? Que detrás de algunas, hay una asunción de riesgo. Detrás de las veces que ganamos están todas las que perdieron. De acuerdo. De alguna manera, a las personas se nos olvida que parte de las características de ser empleados es que nosotros recibimos un sueldo, pues en el extremo si a la empresa le va muy mal, no, pero recibimos un sueldo en los buenos y en los malos días, pero el que apuesta no. Sí. El que apuesta solo recibe un retorno si la apuesta fue inteligente. Pero proteger que esa apuesta se dé, que el riesgo sea ese, si pensaste en un buen negocio o no. De acuerdo. Pero si pensaste en un buen negocio, el entorno debería decirte, ven, yo voy a poner unas reglas del juego para que tú apuestes y si le pegaste, ganes. No que luego te diga, no era si ganabas así. Eso es muy importante y yo creo que tenemos que de alguna manera desmitificar a este apostador, dijéramoslo así, como alguien de una ambición codiciosa negativa. Ese apostador está apostando por todos y cada uno de los talentos que aquí vivimos y nos está dando esa oportunidad de brillar. Claro. Y genera desarrollo económico, genera posibilidades, genera oportunidades, genera crecimiento. Y fíjate que cuando tú dices esas cosas, que todas son ciertas, pero yo siento que de alguna manera, de nuevo, las mitificamos de una manera negativa. Cuando hablamos de todas esas, de desarrollo económico y crecimiento, de lo que hablamos es de gente soñándose cosas. En últimas es eso, personas. Personas. Yo no he estado en ningún trabajo. Te voy a contar una anécdota breve, pero cuando trabajaba en la superintendencia financiera y teníamos que certificar el proceso de supervisión para todos aquellos que les haya tocado levantamiento y certificación de un proceso. Eso puede ser de las cosas más tediosas del planeta, pero los procesos pero los procesos son fundamentales. Un buen proceso garantiza muchísimas cosas en todos los ámbitos. Estuvimos recientemente en un foro donde escuchamos la importancia del proceso, por ejemplo, en los fallos de las cortes. Así es. Cómo el proceso se blinda para que las personas estén obligadas a que las discusiones lleguen a resultados discutidos, en fin. Entonces, estábamos en ese proceso y de repente entra mi equipo que estaba encargado de certificar y que yo creo que todo el mundo lo alucinaba porque esto es, venga, levante el proceso y esto, y entonces esta delegatura no se parece a esta, entonces peleaban, bueno. Y dicen, no, Anafer, lo que vamos a hacer para que la gente lo entienda es como si fuera una receta de galletas. Y ellas estaban en una emoción con la receta de galletas, estas personas. Finalmente me acuerdo mucho que el súper pensó que era idea mía y me hizo cara como yo le dije, no, señor, esto no viene de aquí, esto viene del equipo. El equipo lleva un fin de semana, ellos solos soñándose cómo es que van a hacer esta cosa. La gente le gusta imaginarse y crear cosas y producir y trabajar. Claro que también están pues los derechos de que nos compensen y nos proteja el marco regulatorio, pero lo primero que hay es la ilusión de hacer una cosa que uno lo entusiasme, donde uno tenga además margen de tener éxito y de fracasar. De nuevo, esa apuesta no solamente la tenemos que reivindicar desde el lado del capital, sí, pero también desde el lado del ingenio humano. Es necesario meter la pata para poder sacarla del estadio. Total. Y la mayoría de las veces hay X metidas de pata por cada sacada del estadio. Sí, aprender de los errores. Imagínate que en Silicon Valley hay compañías que solo contratan personas en emprendimientos que ya hayan fracasado por lo menos 9 veces. Eso es increíble. Oye, un tema muy puntual y me encanta además cómo haces analogías con cosas súper prácticas y reales. Retos puntuales de empresas en materia de competitividad, cómo impulsarla. Y también si pudieras agregarle el tema del sector financiero. Ok. Bueno, entonces, retos. Yo soy una gran creyente, por si no se ha notado, que el mayor reto está en las personas y la mayor oportunidad también, pero el capital humano es fundamental y lo que está dentro de esta carcasa es fundamental. Un primer reto está en cómo trabajamos con nuestro capital humano, desde todo punto de vista, Mauricio. Primero, tenemos una parte de la población que no la hemos logrado incorporar al mercado laboral, ni siquiera participa.
Y eso importa. Tú dirás, pero te dije que de la empresa. Sí, pero es que la empresa se mueve en este entorno. Entonces vamos a tener que pensar cómo es que logramos que en este entorno tengamos gente que encuentra esas oportunidades, porque si no las encuentra, pues esta es la demanda de la empresa, la legitimidad de la empresa, en fin. Segundo, ese capital humano tenemos que enseñarle que fracasar está bien, porque del miedo no salen los éxitos. Tercero, estas empresas tienen que ellas mismas soñar en grande. Yo muchas veces veo que nos queda, el miedo nos mata, es como, sí. No, entonces te sueñas, inhabilita. Te sueñas el mercado chiquito, no te sueñas la exportación. Entonces, volvemos al tema de mentalidad que decías. Y de la competencia. Entonces buscamos un poco más la protección y ustedes dirán, yo no soy así, yo digo, examinémonos, porque además no lo digo como un juicio de valor. Yo vengo de esta cultura, es decir, y nos falta a veces un poco ese apetito voraz por salir a competir. Nosotros tenemos un talento humano con una creatividad y una capacidad y un empuje brutal, pero nos quedamos muchas veces en no creernos nuestra propia historia, en quedarnos en el miedo. Hablamos de cambio climático y lo primero que a la gente se le viene a la cabeza es el riesgo, no la oportunidad. Hablamos de inteligencia artificial, nos van a votar a todos y no. Imagínate que esta es la primera vez en el mundo en que los humanos, que ya somos cyborgs, yo no sé, para los que ya somos, es decir, yo no tengo las gafas puestas, pero yo necesito gafas para leer soy un cyborg. Hace 200 años, no sé cuánto, la verdad, una persona que no podía leer de cerca a la mediana edad, ya no podía leer de cerca. Yo no tengo ese problema, me pongo una prótesis y lo logro. Sí. Me pongo prótesis para todo tipo de cosas. Mi celular es ya es una extensión de mis talentos y la inteligencia artificial también. Pero fíjate que lo primero que nos viene a la cabeza a nosotros es el riesgo. E inmediatamente nos viene a la cabeza el riesgo. Adivina cuál es la segunda cosa que nos viene. La regulación. Yo no sé qué nos dieron chiquitos, pero amamos la regulación. Es como si nos protegiera de todo mal. Y creo que hemos llegado a un punto donde ya tenemos que darnos cuenta que esta es una camiseta que sencillamente nos está impidiendo crecer. ¿Por qué lo pongo como un reto de las empresas? Sí, porque esto no se origina, los gobiernos son una expresión de sus sociedades. Muchas de las talanqueras que vemos y nos mortifican vienen de un tejido empresarial que pide la regulación. Sí. Tú y yo hemos estado en las dos sillas. Y muchas veces el que pide la regulación, claro, si no casi todas, es la empresa misma. Claro, marco de actuación para tener certeza. Entonces claro, y el problema es que en el marco de actuación para tener certeza, las certezas en el mundo no existen. Muchas veces lo que hacemos es, tenemos certeza de que no podemos hacer nada, ya tienes tu marco de actuación. Así es, así es. Oye, y finalmente, pues, y hablando de oportunidades, ¿por qué no nos dejas un mensaje que inspire a las personas sobre justamente cómo seguir transformando y avanzando en todos estos temas de competitividad? ¿Qué mensaje dejarías? Además, como presidente del Consejo Privado de Competitividad. Como mensaje les quiero dejar, no sé si una anécdota o de nuevo como un ejemplo. Yo supongo que todos nos hemos despertado con un problema a las 3 de la mañana. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo supongo que sí, y es que a las 3 de la mañana todo es terrible. Nos van a divorciar, dejar el novio, nos van a echar, perdimos la plata, la casa se va a inundar, no tenemos un granito, sino un tumor. Ya descubrí que es que porque hay una parte del cerebro que sí se queda dormida. Pero en todo caso, eso es lo que yo llamo la mentalidad de las 3 de la mañana. Y a las 7 de la mañana nos damos cuenta que no es tan grave, que no es tan así, que no nos van a echar, que pues, realmente pues sí mejor no lo vamos a hacer, pero pues, no es un tumor, en fin. Yo creo que nosotros vivimos un montón en Colombia a las 3 de la mañana. Tenemos un país que en el proceso de cambio climático está lleno de activos productivos para que el ingenio humano haga lo que tiene que hacer para que este planeta sea sostenible. La narrativa es que lo dañamos porque somos pésimas personas. Hombre, no. Lo dañamos porque estábamos dándole de comer a la gente en África. Y no nos dimos cuenta que algunas de las cosas que hacíamos generaban cosas, pero ya lo supimos. Y es difícil, es un problema difícil, pero es que el ingenio humano ha superado guerras, ha superado hambrunas, ha superado pandemias.
No tenemos por qué creer que esto no es así. Y Colombia tiene una postura privilegiada en ese mundo. Tenemos una postura privilegiada en el cambio demográfico, porque el mundo va a necesitar un montón de cuidado. Y nosotros somos excelentes cuidadores. Lo que pasa es que como todo el tiempo hablamos solo es productivo lo tecnológico, solo es productivo estas cosas más duras, vamos a llamarlas. En cambio, cuidar, no. Yo quiero ver cuando todo es el mundo que se está envejeciendo necesite dulzura. ¿Quiénes vamos a tener capital humano que puede brindar ese tipo de cosas? Estos son ejemplos, Mauricio, un poco de que si fuésemos capaces de ponernos a las 7 de la mañana, darnos cuenta que buena parte de la regulación y los rollos nos los hemos autoimpuesto y de la enorme capacidad que tendríamos sencillamente, como ya sabes, como cuando uno se levanta y dice, me sacudo esto y yo soy capaz. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que levantarme hasta llegar a donde voy a correr es una tortura. Y empiezo a correr y pongo música. Es así. Y a la segunda canción, yo soy Superman. El que me vea puede ver es capaz de estar caminando, ¿no? Pero yo me siento que soy, mejor dicho, que voy volando. Esa adrenalina, esa mentalidad de 7 de la mañana, de los problemas no son tan problemas. Este es el país que le cerraron las fronteras de su mayor vecino comercial y aún así siguió exportando, buscó otros destinos. Este es el país que tiene un crecimiento promedio de largo plazo de los mayores, el segundo mayor para países pares en Latinoamérica, cuando miras promedios largos, a pesar de semejante historia tan revuelta que tenemos en términos de nuestros antecedentes y presente de violencia. Este es un país que puede con 1000 cosas, pero no podemos ni embelezarnos con estos orgullos de alguna forma, como digo yo, de estos tipos de que tenemos el himno nacional más bonito del mundo, Sí. ni embelezarnos con lo que no es, pero tampoco limitarlos con lo que nos amarra. Soñarnos con esa mentalidad de 7 de la mañana en la que nosotros somos capaces, tenemos oportunidades brillantes para los cambios que está haciendo el mundo. Tenemos que querer y dejar de pensar que hay otro que nos está limitando. Increíble, muy chévere, Ana Fernanda. Y te digo, ese tema de mentalidad, que has hecho énfasis de diferentes formas, nosotros lo llamamos mentalidad en movimiento. Y es justamente ver los cambios y adaptarse a ellos, abrazar la dinámica, ser flexibles. Y eso realmente pues son competencias que hoy se necesitan en la sociedad para ser mucho más competitivos. Muchísimas gracias por estar acá. De verdad que agradecemos tu tiempo, tu energía, tu conocimiento, tu queridura. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarlos y convencidos de que tenemos que seguir hablando de temas de competitividad. Sin duda, invertir tiempo en esto y tener reflexiones sobre temas de competitividad tiene que ver en últimas con el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, un saludo para todos.